lo que se está haciendo en Cuba, porque en un final los cambios que promueve el movimiento son desde dentro de Cuba, con el pueblo de Cuba, en la sociedad cubana actual, no desde afuera. Nosotros hemos llegado a la conclusión, y Eliezer lo esbozaba ahí en aquella posibilidad que ustedes le dieron de aquel programa el mes pasado, de que nosotros no estamos promoviendo ni nunca hemos puesto nuestras esperanzas en los cambios que puedan preverse desde el poder, desde el núcleo duro del poder que gobierna Cuba en este momento, o de un gobierno extranjero. Nosotros somos conscientes, creemos que es posible, y hasta allí se están encaminando todos nuestros esfuerzos como movimiento, de que todos los cambios para Cuba tienen que venir desde el pueblo de Cuba, con el pueblo de Cuba como protagonista de esos cambios, porque todo lo demás, por tantas décadas se ha visto, se ha comprobado que nunca va a ser posible, poniendo las esperanzas en un gobierno extranjero o en las personas que ostentan el poder, que yo creo que no tienen ningún interés en cederlo. Nosotros aquí en Puerto Rico, ¿no?, y en las redes sociales, muchas personas, después que Eliezer estuvo en el programa, pues comentaron, enviaron comentarios, algunas personas llamaron, y muchas personas entienden que el movimiento de ustedes, al estar al favor del levantamiento del embargo, pues que es un movimiento dudoso. O sea, no sé si en otros momentos les han comentado esto, ¿no? O sea, bueno, hay que ver de quién son las dudas y cuáles son las dudas y por qué son las dudas. Yo creo que cada cual tiene derecho a tener una opinión, y por eso estamos luchando también, para que hasta los que tienen dudas puedan vertirlas libremente. Lo que pasa es que usted, como movimiento, si de verdad lo que le interesa es promover los intereses del pueblo de Cuba, usted tiene que interpretar y canalizar y luchar por los intereses de la mayoría de ese pueblo, que se ajusten a la realidad de ese pueblo. Usted no puede estar defendiendo intereses de una camarillita o un grupito y también incluso hasta eso es válido que se defienda, pero en este caso nosotros como movimiento estamos interpretando un sentimiento de casi de todo, primero de nuestros miembros, y segundo de la casi totalidad del pueblo de Cuba, de los que viven en la isla. El bloqueo o embargo, según como lo defina el bando desde donde se defina, el bloqueo o embargo solo ha servido como pretexto para el gobierno de Cuba ante su pueblo y ante la comunidad internacional, para mantener un estado de plaza sitiada con un número de prohibiciones que son absolutamente injustificables en estos tiempos que vive la humanidad al pueblo de Cuba, con un grupo de medidas que solo pueden tomarse en un país en estado de guerra prácticamente, que ha sumido a Cuba y a su pueblo en un estado de atraso, de miseria y de penurias que solo han podido justificarse desde esa política. Carlos. Y si vamos a ver qué resultados han tenido, bueno, pues yo no veo que en 56 años haya cambiado nada. Si por tanto tiempo no ha cambiado nada, pues entonces tiempo de probar lo que sí puede cambiar, y con una apertura pues puede entrar el capital, puede entrar la oportunidad de que ese cubano pues tenga acceso a la información, tenga acceso, por ejemplo, a trabajar para una empresa extranjera, a ver que su economía cambie. Y mire, no va a haber posibilidades de que alguien tenga una verdadera independencia política si no empieza a tener una independencia económica del Estado. Carlos, tengo que hacer una pausa, te quedas en la línea, vamos a traer unos anuncios comerciales, pero te quiero dejar una pregunta en el aire para cuando regresemos después el profesor Vilasuso, quien me acompaña, también pueda hacerte alguna pregunta. Entonces, ¿ustedes opinan que con la apertura económica total del levantamiento del embargo, del bloqueo, esto ayudaría a la libertad del pueblo de Cuba? Vamos a la pausa y regresamos, me contesta cuando regresemos. Este es el programa Cuba 630, transmitiendo en vivo desde Puerto Rico para toda la Isla del Encanto y para todo el mundo a través de Noti1.com. Ya regresamos. Carlos, nuevamente al aire. Ok, quiero aclarar que
yo simpatizo con ustedes y creo que es una organización bien interesante. Creo que el dinamismo, la juventud, quiero decirles algo, es la primera vez que yo veo una organización en el exilio de jóvenes. Que se ve que están muy bien preparados, que tienen una muy buena plataforma, que están muy bien organizados en la parte informática, y les veo un dinamismo y les veo políticamente, los veo también muy sólido, y por eso los felicito y por eso te tengo aquí hoy en la línea. Por eso traje a Eliezer, porque creo en ustedes y los veo como en realidad el futuro de Cuba es la juventud, que la que está en Cuba, obviamente, y los que están acá que se puedan mover allá, o más bien aquí lo que hacemos es ayudar a los que están allá. Pero quiero dejar esto meridianamente claro. O sea, muchas gracias por esa palabra, Jay, y nos satisface mucho contar con apoyos de personas como ustedes, especialmente la suya. Y además eso constituye un compromiso también para este movimiento, ¿no? Movimiento que no es un movimiento juvenil como tal. Es un movimiento que es joven como movimiento y que a su vez, bueno, pues estamos compuestos por una cantidad de jóvenes, miembros considerables, pero también hay personas que ya no tienen esa edad. Es un movimiento que trata de lanzar una propuesta real, una propuesta objetiva de lo que puede constituir Cuba como país, como sociedad, como una república con sus instituciones cívicas, constitucionales, democráticas, donde impere el Estado del Derecho, donde no haya una ideología en particular que dirija a la nación y donde todos los cubanos tengan la libertad de agruparse, de reunirse, de organizarse desde todas las plataformas constitucionales que el pueblo apruebe y donde quepamos todos los cubanos. Yo creo que una de las cosas que ha contribuido a este desenlace ha sido el rompimiento de ideológico que ha ocasionado todas estas políticas erradas por durante tanto tiempo entre lo que había sido la dirigencia histórica de los que han ostentado todos los poderes en Cuba por tantos años, con esta otra nueva generación que ha tenido un momento histórico de vida diferente, en el que se han podido analizar muy bien las consecuencias de los resultados de todas esas políticas por tantos años. Y hay una realidad palpable que grita a voz en cuello todo lo que está sucediendo en Cuba, que ya no hay discurso que lo pueda tapar, que ya no hay nada que lo pueda disfrazar, porque es algo palpable, algo tangible, que no puede ser ignorado ni siquiera por ellos. Hay otra cosa importante, la realidad de Cuba había estado dividida durante mucho tiempo por los que ostentaban el núcleo duro del poder allá en la patria, y por otro núcleo que fuera de Cuba representaba unas ideas diametralmente opuestas, pero el pueblo nunca como tal había estado envuelto de verdad en el debate sobre la realidad cubana por la siguiente razón, y un poco que concatenando, como siguiendo el hilo de lo que veníamos hablando, porque estaba bloqueado desde el punto de vista informativo. El pueblo no tenía acceso a una realidad diferente a la de lo que allá le decía quien tiene todo el control de todas las cosas, y los de acá pues no tenían acceso a la realidad cotidiana del país, precisamente por ese distanciamiento que existía y que ha sido un caldo de cultivo, ha sido un pretexto perfecto para mantener el status quo de los que tienen los poderes en Cuba y de los que tienen algunos otros intereses personales o empresariales que nada tienen que ver con los intereses verdaderos de todos los cubanos, de los cubanos comunes, de allá y de acá, de adentro y de afuera, de la familia cubana como tal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, pero yo creo que lo más importante es desde el punto de vista cívico, porque los cubanos tenemos que vernos como eso, como cubanos. Tiene que superarse aquello de que si usted es de esta ideología o usted es de la otra, de que si usted es
revolucionario, usted no lo es. No, los cubanos todos somos cubanos y como cubanos todos tenemos derechos a convivir en el país y expresar y defender nuestras ideas legítimamente, pero todo eso tiene que venir aparejado de cambios donde se reconstruya desde dentro y con los de adentro esa república por la que tanto se ha luchado en Cuba, por la que tanta sangre se ha derramado en Cuba y que ha sido tantas veces traicionada, vilipendiada y pisoteada por grupos de poder que en determinado momento han dicho representar los verdaderos intereses del pueblo, pero que una vez que pueden lograr ese momento en el que el pueblo se suma al cambio con ese anhelo de libertad y de paz que siempre ha tenido el pueblo cubano de su independencia, pues han traicionado esos intereses y lo han manipulado en diferentes momentos de la historia y bueno, ya la última parte de la mitad del siglo la conocemos todos y por eso estamos hablando usted y yo hoy aquí en el programa. Y de eso se encarga Somos Más, de tratar de luchar por esos principios que hoy más que nunca nosotros vemos que existe la posibilidad real de conquistarlos. Yo creo que después de que llegaron los fidelistas al poder, nunca antes había existido una oportunidad y unas condiciones para el cambio como las que existen hoy. Carlos. Y no apelando a que nadie se muera, ni apelando a que tropa de ningún país invada Cuba, apelando a las posibilidades reales que están en el pueblo. El profesor Vilasuso quiere comentarte algo. Sí, mire, Carlos, hay algo muy importante que no le corresponde a usted decirlo, pero sí a mí. Es que a los ojos de la opinión pública internacional, esos pronunciamientos que usted acaba de hacer ahora ponen de manifiesto la presencia de una generación joven, una generación que surge mucho después del actual gobierno que lleva 56 años en el poder. Y esto es un elemento no solamente novedoso, sino que solamente es un elemento contundente en favor de lo que somos la oposición, la disidencia, los discrepantes, como se les quiera llamar, ¿verdad? Y hay que comparar y establecer lo que representa la generación de ustedes, el grupo de ustedes. Yo tuve el gusto de conocer a Eliezer y realmente me causó una impresión formidable de un líder, eso no hay duda, ¿verdad? Pero es que el gobierno de Cuba, o sea, el gobierno comunista, no ha producido un elemento de sucesión como lo ha producido la oposición. Este es un punto totalmente nuevo, es un punto totalmente interesante. Aquellas personas que desafortunadamente, ¿verdad? Y estoy hablando ahora de cubanos prominentes de los Estados Unidos, cuyas manifestaciones en este momento son totalmente favorables al gobierno de Castro y totalmente ignorantes de la oposición, damas de blanco, etcétera. A estos señores se les podría restregar en el rostro el ejemplo de sus palabras, el ejemplo de sus personalidades y los pronunciamientos progresistas, modernos, actuales, juveniles que ustedes expresan. Ahora les pregunto a ellos, ¿verdad? ¿Acaso el gobierno comunista tiene un tracto sucesorio? ¿Acaso el gobierno comunista puede decir que cuando nosotros pertenecemos a la generación del gobierno, somos hombres de más de 80 años, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la sucesión en ustedes. Podemos entregarle el guante a ustedes honrosamente y seguro que lo harán hasta mejor que nosotros, porque ya están en nuestra época, nosotros estamos en una época anterior. El gobierno está en una época anterior, pero no tiene tracto sucesorio, no tiene líderes, ni tiene entusiasmo que los pueda seguir. Tenemos que hacer una pausa, son las 4:30 de la tarde en toda la Isla del Encanto. Vamos a identificar, regresamos inmediatamente con nuestro invitado de honor hoy aquí en la línea de teléfono del grupo de teléfono a Carlos Hernández de la organización Somos Más. Carlos, lo que plantea el profesor Vilasuso es muy interesante sobre el relevo, ¿no? Ahora mismo el régimen tiene tremendo problema con el relevo, porque en realidad yo me imagino que Raúl Castro ya anunció que va a estar hasta el 2018. Ahora tienen ellos el Congreso del partido en abril del próximo año y los problemas, yo me imagino que a quién van a dejar, porque en realidad el vicepresidente, el viceministro ese que tienen no creo que sea la persona
idónea, y entonces por otro lado uno puede ver al hijo de Raúl Castro, al coronel, pero en realidad no sé. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Aló? Profesor Vilasuso. Sí, señor. Y estaba emocionado escuchándolo, y escuchándolo usted también, pero bueno, yo creo que hay una diferencia. Y la diferencia, yo puedo decir, es que nosotros, esta generación y todo este movimiento que ha surgido a través de estos años, producto de la consecuencia de la situación que ha padecido Cuba, hay una diferencia con lo que sucede con el gobierno. O sea, el gobierno está preocupado en buscarse una sucesión como régimen totalitario. Necesitan a alguien que suceda casi como dinástico, algo así, por designación, algo que no tiene ninguna validez democrática. En este sentido, este movimiento ha salido del pueblo, con gente del pueblo, por una necesidad histórica, por un momento histórico, con gente que ha sido espontáneo y además por convicción. Aquí este movimiento ha surgido por convicción, por principios y por el anhelo de todos sus miembros de ver una Cuba constituida con democracia, sí, independiente y soberana, correcto, pero también con todas las libertades de todos sus ciudadanos, donde quepan todos sus ciudadanos, con todas las garantías cívicas que un ciudadano debe de tener dentro de su país. Y eso es algo que nos diferencia totalmente de los que tienen el poder. Y nosotros no estamos sucediendo a nadie, nosotros estamos continuando con una aspiración que fue frustrada una vez y que no se ha apagado y resurge desde dentro de la ceniza de nuestro pueblo para obtener lo que tanto ha costado y que nunca se había logrado después de tantos años, que es la verdadera libertad ciudadana, la verdadera democracia, el verdadero respeto a los derechos de todos. Aquel principio de Martí tan manipulado, con todos y para el bien de todos, sin excluir a nadie, sí, porque no se excluye. Si enarbolamos de verdad las ideas de aquel apóstol de Cuba, es sin excluir a nadie, con todos y para el bien de todos. Carlos, como decía Martí, yo quiero que la dignidad, yo quiero que la ley primera de la República sea el culto a la dignidad plena del hombre. Por esa dignidad es que luchamos nosotros, una dignidad que ha sido mancillada. Carlos, vamos a tomar unas llamadas aquí de los amigos oyentes, 758-7230. Nos puede llamar, vamos a tomar llamada, si escucha fuera de Puerto Rico, 787-758-7230. Cuba 630, buenas tardes. Buenas tardes, es Patricio Kiernan de Arecibo, Puerto Rico. Adelante. Creo que al principio, cuando comenzó la revolución allá hace unos 60 años atrás, o 50 años atrás, había un partido socialista en Cuba que creo que se disolvió. ¿Pudiera continuar un partido, un movimiento socialista no marxista-leninista en Cuba de ahora en adelante? Y si las bienes confiscados o requisados por la revolución cuando se implantó, si Cuba tendría que pagar por esos bienes de inversiones capitalistas extranjeras. Ok, gracias, profesor. Sí, mire, si he oído bien, ¿verdad? Yo tengo mis defectos en el oído. Pero bueno, mire, en una Cuba verdaderamente democrática tiene que haber oportunidad para todos cubanos, cualquiera que sea su ideología. Si nosotros podemos hacer exclusiones, ya estamos contradiciendo los principios, ese principio es martiano. Cuando Martí dice con todos y para el bien de todos, mira, está hablando de los cubanos, cualquiera que sea su ideología. Cuando usted está efectivamente dentro de un régimen democrático, las garantías existen precisamente cuando toda persona puede exponer sus puntos de vista. ¿Por qué
El gobierno de Cuba actualmente, como todo régimen totalitario, tiene miedo a sublevaciones, tiene miedo a alzamientos, tiene miedo a conspiraciones. ¿Por qué? Porque ellos aplican una mano de hierro y eso puede traer como consecuencia la violencia. Ahora bien, si usted le da el derecho a todo el mundo tiene el derecho de exponer. ¿Quién va a pensar en armas o en explosiones o en subversión? No tiene razón. Si yo digo lo que me da la gana, hago lo que me da la gana y tengo acceso a los puestos públicos, tengo por mi periódico, mi estación de radio, puedo decir lo que yo quiera. No hay por qué subvertir el orden establecido. En cuanto a lo de devolverle a la gente sus propiedades, o en este caso sí, las propiedades que fueron robadas cuando llegó el triunfo de la revolución, o fueron intervenidas, como decían allá, o nacionalizadas. Carlos, yo entiendo que para poder crear un verdadero, una verdadera democracia, todas las personas que tengan evidencia, evidencia escrita, ¿no?, las propiedades de que eso le fue quitado y que eso le pertenecía a su ancestro, porque ya más bien van a ser herederos los que van a estar en eso, porque me imagino que los dueños originales ya o estarán muy viejitos o se habrán muerto. Yo creo que todo eso debe ser devuelto a sus dueños originales para que en realidad pues Cuba pueda fomentar, comenzar de nuevo sobre unas bases verdaderamente democráticas. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, nosotros como movimiento luchamos para que Cuba se convierta en un Estado de Derecho, donde no un grupo o una persona o nadie en particular pueda definir con autoritarismo qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer en el país, usurpando lo que solo le corresponde al pueblo y a las instituciones que el pueblo elija. En este caso, pues yo lo que pienso que lo primero que tenemos que promover en Cuba es el cambio. Eso, cuando una vez que se cree el cambio y existan las instituciones que estén concebidas para eso, bueno, pues cada institución, en vista a los derechos y las atribuciones que la Constitución le otorgue, pues mira, deberán de analizarse todos esos problemas, porque mire, no es solo ese asunto lo que ha sucedido en todos estos años. Están las propiedades, pero hay muchas cosas. Usted mencionaba un libro que hizo el profesor Villasuso, y ahí en ese libro hay evidencia de muchas cosas que se han hecho, que también pueden ser cuestionadas, y muchas arbitrariedades y muchas situaciones que han tenido que ver incluso hasta con vida de personas. Pero yo pienso que para uno poder emitir un juicio sobre algo determinado, uno tiene que deslindarse desde la parte política, y si de verdad lo que queremos es que Cuba se convierta en un Estado de Derecho, que no se vuelvan a cometer los errores que ya se cometieron, tenemos que empezar por construir esas instituciones que se encarguen de tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. Yo pienso que en este momento histórico que está viviendo el país, hay una situación que favorece totalmente a que el pueblo nos escuche, porque ya existen las vías que no existían antes para llevarle la otra realidad a ese pueblo que ha estado aislado, desinformado, bloqueado, con un sistema muy bien engranado para que los niños desde que comienzan en la escuela estén programados ideológicamente, con una sola visión de la realidad, la que al régimen le interesa. Ya eso se ha ido rompiendo, y en la medida que podamos llegarle a ese pueblo con la informatización, con la variedad de noticias, con la variedad de opiniones, con la pluralidad de ideas, pues el pueblo puede ir sacando sus propias conclusiones y, sobre todo, apoyando a los que están adentro, día a día luchando para que ese cambio se materialice. Gracias, como nosotros, Carlos. por ejemplo, en este caso, los clubes cívicos que estamos constituyendo en el exterior es con ese fin, con el fin de respaldar y apoyar a los miembros del movimiento Somos Más, que valientemente día a día apoyan, luchan, trabajan, creando conciencia en ese pueblo para que sea posible ese cambio que Cuba necesita. Gracias. Vamos a tomar otra llamada rapidito por aquí. Cuba 630 está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Le habla Rey Taola de aquí de Juanadía. Tengo miembros de mi familia cubana allá en Cuba. Le hago una pregunta al señor Carlos. Actualmente lo que estamos pensando o lo que se está elaborando en toda esta negociación es la diplomacia, el acuerdo diplomático del Departamento de Estado con el gobierno de Cuba. Tengo conocimientos de unos diplomáticos norteamericanos que quieren trabajar en la embajada de Cuba ahora cuando la abrieron, pero estos conocimientos que hemos adquirido es que estos trabajos se ponen en la lista de trabajo en la embajada, pero en la diplomacia actualmente en esa lista existen que los diplomáticos pueden adquirir sus trabajos de diplomacia en ciertas embajadas, pero tengo conocimiento de que estos acuerdos para que un diplomático trabaje en Cuba no puede. Estas negociaciones se hicieron hace poco. Este diplomático no puede salir a Cuba, no puede salir a hablar con su gente en Cuba. No sí, ok, te contesto ahora, yo entiendo el punto, ahora lo entendí, te contesto fuera del aire, porque tengo que hacer la pausa, son las 4:45, vamos a hacer la última pausa de la tarde, pero quiero decirle que sí, que ya el acuerdo nuevo que se llegó es que los diplomáticos americanos en La Habana pueden moverse, tienen movilidad en toda la isla de Cuba. Eso anteriormente no se podía hacer, tenían nada más acceso a 25 millas a la redonda de donde estaba la embajada. Igualmente aquí en Washington. Ahora, por acuerdo entre los dos gobiernos, pues sí tienen movilidad dentro de toda Cuba y dentro de todos los Estados Unidos. Eso sí ya es permitido. Este es el programa Cuba 630. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos inmediatamente. Eso al programa Cuba 630, yo soy Jay Martínez, estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para todo Puerto Rico y para el mundo entero a través de notiuno.com. Tenemos una página en Facebook, Cuba 630, bien fácil, Cuba 630 en Facebook, entre y mire para que se mantenga al día de todo lo que está pasando en Cuba. Tenemos un archivo increíble de noticias y videos. Lo último, lo que esté pasando en el momento, ahí lo están publicando. Vamos a tomar otra llamada por acá. Buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes, Jay Martínez, le habla Cruz de Mayagüez. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Como puertorriqueño nada más y conocedor un poco de esa historia que cultivaron con tristeza y repudio los hermanos Castro hacia su propia nacionalidad, entiendo yo, con el maltrato y de los derechos humanos y de la libertad en Cuba durante 50 años. Existen, te puedo preguntar a ti o al señor Irasusa, recursos de ley, me refiero a recursos de ley internacionales, de derecho internacional, que puedan apoyar a todos los cubanos que perdieron propiedades, los primeros que se fueron de Cuba, que le expropiaron sus cosas, sus propiedades inmuebles. Existen recursos de ley que los puedan apoyar si en un futuro pudieran obtener esas propiedades y lo que fue suyo, porque me refiero, las circunstancias fueron una revolución política, donde hubo confiscaciones, allí nada, todo fue, me imagino, yo no lo viví, pero según se cuenta, pues fue mediante a la fuerza que se expropió todo y una sola persona totalitariamente mandaba todo. Existen recursos de ley internacional y gracias y buenas tardes. Bueno, existen, yo imagino que, Carlos, que eso serían las leyes que un día, cuando llegue el cambio a Cuba, pues entonces esas cosas se pondrán, ¿verdad, doctor? Se crearán esas leyes, esos mecanismos para devolverle a las personas sus propiedades, ¿no? Sí. Adelante. Sí, mire, yo quisiera hacer... Carlos, ¿estás ahí, verdad? Sí, okay. Sí, mire, yo quisiera hacer sobre eso una aclaración que me parece pertinente. En cuanto a las propiedades, yo viví en Miramar, ¿verdad? Yo tenía frente como vecino Armando Jar, a 2 cuadras al Che Guevara, a otras 2 cuadras otra figura del gobierno, más al sur tenía Jacobo Arbenz. En fin, una serie de figuras del gobierno que usufructuaban propiedades legítimas de cubanos ricos, pero cubanos que tenían legítimo derecho sobre sus propiedades. Estas personas fueron desalojadas, huyeron de Cuba y esas propiedades pasaron a estos caballeros. Estos caballeros, cuando se produzca ese cambio, todos ellos están muertos, ¿verdad? O próximos, sus herederos
Si están ocupando esas propiedades, me hacen el favor gentilmente de abandonar esas propiedades e irse a vivir a un hotel o a donde les parezca conveniente. Eso tiene que estar claro, porque los herederos legítimos de esos ciudadanos cubanos tienen todo derecho a recuperar su propiedad. Eso está claro. Ahora, esto tiene que estar más claro. Hay millones de cubanos pobres. Algunos de ellos son milicianos o lo fueron, eso no importa. Son gente pobre, gente humilde, que conforme al sistema, ¿verdad?, al cabo de tanto tiempo se hicieron propietarios de viviendas humildes que están semidestruidas, que se están cayendo, pero es ahí donde ellos están viviendo, en Bajareque. Esas propiedades son de ellos. Los dueños legítimos tienen todo su derecho a una indemnización que se las dará el gobierno legítimo establecido después. Ok. Cuba 630, buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes, Jay. Sí. Es Torre, ¿cómo estamos? Muy bien, Torre. Mira, ese caso de las propiedades, yo creo que el 90% de los, sobre todo de los cubanos, propiedades que viven personas, no somos muy humanos para ese sentido. Torre, espérate un momentito y déjame preguntarle algo a Carlos, y tú estás ahí en la línea. Sí. Carlos, ¿se ha hecho alguna encuesta dentro de Cuba con relación al embargo del bloqueo? Si el pueblo de Cuba quiere que le levanten eso, que brevemente, ¿no? Porque ya nos quedan 4 minutos de programa para que el invitado pueda... ¿Qué información tienen ustedes de eso? Bueno, no sé si ustedes saben que hacer encuestas en Cuba, primero es ilegal, si no las hace el gobierno. Y segundo, es muy difícil hacer una encuesta, porque para hacer una encuesta hay que tener toda una estructura y cosas para que la encuesta sea creíble. Ahora, los miembros de Somos Más son parte del pueblo. Y yo estoy, nosotros acá lo que estamos escuchando es lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo dice en su gran mayoría, y la gente está deseosa de que se abra, de que que Cuba se abra al mundo para que también se abra a los cubanos. Sí, pero como hay grupos, hay organizaciones, por ejemplo, la gente de Estado de SAT, las damas de blanco de Berta Soler, están opuestas a que se levante el embargo. O sea, hay diferentes, dentro de la oposición en Cuba hay diferentes... Bueno, nosotros respetamos la opinión de todo el mundo y respetamos la opinión de los grupos que piensan distinto a nosotros, pero estábamos hablando de lo que piensa el pueblo en su generalidad. Y yo creo que en general el pueblo de Cuba está muy contento de que cambie la situación, de que haya paz, de que se desmantelen todas esas falacias de que estamos en la situación que estamos por culpa de un conflicto que en realidad con el pueblo nunca ha existido. Entonces, de eso hay que estar claro. ¿Quién se opone? ¿Por qué se opone? Nosotros como movimiento defendemos todo lo que pueda traerle un cambio de situación al pueblo de Cuba en el sentido de prosperidad, de acrecentar sus libertades, de sumarse a la comunidad internacional, a esta aldea global que hemos ido construyendo, de que el pueblo se ponga al día, porque es un pueblo que ha estado desgraciadamente detenido en el tiempo y ya es momento de que eso suceda. Yo creo que todos los obstáculos que se le pongan a el proceso que posibilite esos cambios para el pueblo, bueno, pues un día el mismo pueblo le pasará la cuenta, sin cuestionar a nadie. Vamos a escuchar al oyente. Adelante, Torre. Mira, te voy a decir que la mayoría de los cubanos no están interesados en las propiedades, porque aparte que está muy despreciada, la mayoría de la gente son humanas y no hay en Cuba no hay el problema de la vivienda, es tremendo. Los mismos Estados Unidos, para mí este no es un punto básico, no les interesa a la compañía de electricidad, de teléfono, entonces ya cables viejos lo han despreciado, ellos los tiraron a pérdida. Para mí eso no es un punto importante. Por ejemplo, en contraposición a los regímenes que quieren que hay un resarcimiento por el embargo, eso son tonterías. Entonces, para mí, para terminar, el embargo funcionó. Si se quita el embargo hasta el último día que esté, funcionó, porque le privó al sistema de régimen de divisas para oprimir al pueblo y subvertir el orden. Ahora, quitarlo, no, está por ver si va a funcionar con el sistema y modelo económico que tiene Cuba, que todas las ganancias y todos los ingresos van para el gobierno. Para terminar, 2 preguntas al señor Carlos, una persona muy elocuente. ¿Qué usted cree en el movimiento sobre la base? Yo no estoy de acuerdo que le devuelvan la base de Guantánamo. Se pueden meter ahí los rusos y los chinos.
No estoy de acuerdo que el gobierno americano elimine a Radio Martín y las ayudas que le hacen a los movimientos disidentes en Cuba. Gracias, Torres, que se me acaba el tiempo. Gracias. Don Carlos, que me la puede contestar. Yo puedo decirle, el que quiera comunicarse con nosotros tenemos un sitio que se llama somosmascuba.com y ahí podemos intercambiar ideas de todo lo que se quiera debatir. Ahora, y también pueden en la fanpage de Facebook. Con respecto a la realidad, nosotros lo que queremos es que Cuba sea de los cubanos y que todos los cambios que sucedan sean en paz, desde el mismo pueblo, pero sin violencia. Que pueda haber de verdad un cambio pacífico, que traiga construcción y no que haya destrucción, que se destierre el odio que ha caracterizado a la sociedad cubana por tanto tiempo y que nos ha mantenido divididos y que es lo que ha traído como consecuencia esta situación tan lamentable para el pueblo. Nosotros agradecemos mucho que se nos haya tenido en cuenta para esta oportunidad en este programa y bueno, los invito de nuevo, si quieren pues nos contactan por somosmascuba.com y por nuestra fanpage en Facebook. Ahora estamos involucrados en todo lo que es la infraestructura del movimiento en el exterior, construyendo los clubes cívicos de Somos Más en el exilio, como yo diría los tabacaleros de Martí en el siglo XXI. Gracias, Carlos, que se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo y aquí a tus órdenes. Como le dije a Eliezer, este programa y estos micrófonos y toda nuestra plataforma informativa de Cuba está a la disposición de Somos Más. Gracias. Apreciamos mucho eso y un abrazo grande en nombre de toda la membresía del movimiento. Cómo no, igualmente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos los oyentes por su sintonía. Sabemos que son miles de personas que cada domingo nos sintonizan en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Los invitamos el próximo domingo a otra edición de el único programa que les trae a ustedes noticias de Cuba en toda la isla del encanto, Cuba 630. Recuerden que podemos mantenernos en contacto en Cuba 630 en nuestra página de Facebook. Y también nos puede escribir a cuba630@gmail.com. Cualquier comentario, cualquier información nos la puede enviar ahí. Muchas gracias, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a Puerto Rico.